Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Te voy a lanzar una pregunta directa. ¿Te imaginas diseñar el sistema eléctrico que usa prácticamente todo el planeta y morir solo en la habitación de un hotel casi olvidado? Suena a guión de película, pero no lo es. Es la vida real de Nikola Tesla. Hoy vamos a hablar del hombre que imaginó el futuro eléctrico mucho antes de que el resto del mundo estuviera listo. Si te gusta la historia de la ciencia, los inventores un poco locos o usas un smartphone, que seguro que sí, quédate, porque muchas de las cosas que hoy nos parecen normales, Tesla las soñó hace más de 100 años. En este episodio vamos a recorrer su vida, su infancia, su choque con Edison, la famosa guerra de las corrientes, sus experimentos espectaculares y ese gran sueño inacabado de enviar energía sin cables por todo el planeta. Así que ponte cómodo, súbele un poco al volumen y vamos a viajar juntos al siglo XIX, al laboratorio de uno de los genios más fascinantes de la historia. Primero, situémonos. Nikola Tesla nace el 10 de julio de 1856 en Smiljan, una pequeña localidad que hoy está en Croacia, pero que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Nada que ver con Silicon Valley, desde luego. Sí, y aún así, desde pequeño ya apuntaba maneras. Tenía una memoria brutal y una imaginación casi fotográfica. Él decía que podía imaginar máquinas completas en su cabeza, hacer pruebas mentales, detectar fallos, sin tener que construir nada. Piensa en eso un momento. Hoy nos parece ciencia ficción porque usamos simulaciones por ordenador, pero Tesla lo hacía todo con su mente. ¿Te imaginas visualizar un motor pieza por pieza sin abrir un solo plano? Y ojo a este detalle. Su madre no tenía educación formal, pero inventaba y fabricaba herramientas para la casa. Tesla decía que su talento para inventar venía de ella. Me encanta esta parte de la historia porque rompe el tópico de que el genio sale de la nada. Exacto. Estudia ingeniería en Europa, pero la gran oportunidad aparece cuando decide cruzar el Atlántico. En 1884 llega a Nueva York con muy poco dinero y una carta de recomendación. Su destino, trabajar con uno de los inventores más famosos del planeta, Thomas Edison. Y aquí podría haber empezado una dupla legendaria, tipo los Avengers de la electricidad, pero no. Acabó siendo una de las rivalidades tecnológicas más sonadas de la historia. Para entender el choque, vamos por partes. En ese momento, el mundo estaba empezando a electrificarse. Edison apostaba por la corriente continua, la famosa DC. Funcionaba, pero tenía un problemón. La energía se perdía muy rápido si había que transportarla a largas distancias. Tesla, en cambio, defendía la corriente alterna, la AC. ¿Qué tiene de especial? Que permite subir y bajar el voltaje con transformadores. Eso hace que la electricidad pueda viajar muchos kilómetros con menos pérdidas. En cristiano, gracias a la corriente alterna, puedes tener una central lejos de la ciudad y aún así encender la luz de tu casa. Si ahora mismo estás escuchando esto desde una ciudad iluminada, tu vida diaria depende de esa idea. Pero en esa época, cambiar de sistema significaba tirar por la borda un montón de inversión de Edison. Y Edison no era precisamente de los que se rinden fácil, se opuso con todo lo que tenía. Ahí nace la famosa guerra de las corrientes, dos modelos de electrificación peleando por convertirse en el estándar del mundo. ¿Te has parado a pensar que, si Edison hubiera ganado, la forma en que usamos la electricidad hoy podría ser completamente distinta? Quizá tendríamos centrales cada pocos kilómetros, ciudades organizadas de otra manera. En medio de esa guerra, Tesla encuentra un aliado clave, George Westinghouse, un empresario e ingeniero que decide apostar por la corriente alterna. Juntos crean un sistema más eficiente y escalable, es decir, que no solo funcionaba, sino que podía crecer a lo grande. Y llega el momento decisivo, 1895. Una central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara empieza a generar electricidad usando el sistema de Tesla. Poco después, esa energía viaja kilómetros hasta la ciudad de Buffalo. Imagina la escena, una de las maravillas naturales del mundo convertida en una gigantesca fuente de energía alimentando una ciudad a distancia. Era la prueba definitiva de que el modelo de Tesla funcionaba. Y funcionó tan bien que más de un siglo después, la red eléctrica del planeta sigue utilizando ese mismo principio. O sea, cada vez que enciendes la luz, hay un poquito del legado de Tesla ahí. Pero Tesla no se quedó solo en ganar la guerra de las corrientes. Fue uno de los inventores más prolíficos de su época. Registró cientos de patentes, entre ellas el motor de inducción, que hoy está metido en todo tipo de electrodomésticos y máquinas industriales. Y por supuesto, la famosa bobina de Tesla.
ese aparato que genera voltajes altísimos y unos rayos eléctricos espectaculares. Si has visto vídeos de gente con música y rayos morados saliendo de una jaula metálica, ahí está su espíritu. Las demostraciones públicas de Tesla eran puro show. En una época en la que la electricidad parecía magia, él se ponía en su laboratorio mientras saltaban rayos de varios metros a su alrededor. Mitad científico, mitad mago de escenario. Te pregunto, si hubieras estado en ese público, ¿lo habrías visto como ciencia o como brujería? Porque mucha gente de la época pensaba que estaba jugando con fuerzas misteriosas. Y aún así, lo más alucinante de Tesla quizá no son sus experimentos, sino sus ideas sobre el futuro. A finales del siglo XIX ya hablaba de comunicaciones inalámbricas globales. Imaginaba dispositivos portátiles que te permitirían comunicarte al instante a grandes distancias. Básicamente, estaba describiendo algo muy parecido a un smartphone, más de 100 años de que existiera. Hoy desbloqueamos el móvil sin pensar, pero alguien tuvo que imaginarlo primero. Y no se quedó solo en teorías. En 1898 presenta uno de los primeros dispositivos de control remoto por radio, un barco pequeño, sin tripulación, que se movía sin cables y se manejaba desde tierra. El público no entendía nada. Algunos pensaban que había truco, otros hablaban de telepatía. Claro, si tú estás acostumbrado a ver solo máquinas con manivelas y de repente alguien mueve un barco a distancia sin cables, normal que pienses que es magia, pero era pura ingeniería. Sin embargo, el proyecto más ambicioso de Tesla todavía estaba por llegar. A principios del siglo XX empieza a construir una enorme torre en Long Island, la Wardenclyffe Tower. La idea era tan loca como impresionante: transmitir electricidad y comunicaciones inalámbricas a todo el planeta, usar la Tierra y la atmósfera como conductores gigantes para enviar energía sin cables. Si eso hubiera funcionado, el mapa energético del mundo sería otro. Imagina poder recibir energía sin cables en cualquier punto del planeta. ¿Cómo cambiaría eso las ciudades, la industria, incluso la política? Al principio, JP Morgan, uno de los banqueros más poderosos del momento, financia el proyecto. Pero cuando se da cuenta de que Tesla quiere crear un sistema global difícil de controlar comercialmente, retira el dinero. Y sin financiación, ya sabemos lo que pasa. La torre queda a medias, se abandona y acaba siendo demolida. Ese momento marca el inicio del declive de Tesla. Porque Tesla era un genio, pero no un buen hombre de negocios. Perdió patentes, dejó escapar oportunidades, fue quedándose cada vez más aislado. Con los años se volvió más excéntrico y pasó mucho tiempo viviendo en hoteles de Nueva York. Seguía teniendo ideas, seguía soñando con nuevos inventos, pero casi nadie quería financiarlos. El mundo iba por un lado y su mente iba varias décadas por delante. Esa distancia se nota. Muere el 7 de enero de 1943, solo, en la habitación de un hotel. Y cuesta creer que alguien tan importante para el mundo moderno terminara así. Pero la historia no se quedó ahí. Con el tiempo, Tesla empieza a recibir el reconocimiento que no tuvo en vida. Hoy lo consideramos uno de los grandes pioneros de la electricidad. Hasta el punto de que la unidad del Sistema Internacional para medir la densidad de flujo magnético lleva su nombre, el Tesla. O sea, su apellido está literalmente escrito en las ecuaciones de física. Y además, su figura ha vuelto a la cultura popular con fuerza. Documentales, biografías, películas y, por supuesto, empresas tecnológicas como Tesla Inc., que han rescatado su nombre y lo han asociado directamente con la innovación. ¿Por qué nos atrae tanto su historia? Tal vez porque encarna al genio incomprendido, al inventor que ve el futuro antes que nadie y que paga un precio personal por ello. Un hombre que ayudó a construir el mundo eléctrico moderno y que en muchos aspectos vivió mentalmente varias décadas adelantado a su tiempo. Vamos cerrando. Hoy hemos viajado desde un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro hasta las cataratas del Niágara, pasando por laboratorios llenos de rayos artificiales y una torre gigantesca que quería enviar energía al mundo entero. Hemos visto a Tesla como lo que fue: arquitecto del sistema eléctrico moderno, inventor prolífico, showman, visionario, y también como un ser humano con limitaciones, malas decisiones de negocio y una vida personal bastante dura. Ahora te dejo una pregunta para que te la lleves contigo. ¿Qué otros inventores o científicas crees que hoy están adelantados a su tiempo y quizá no estamos entendiendo del todo? Si este episodio te ha hecho mirar de otra manera la luz que se enciende cuando aprietas un interruptor, compártelo con alguien más y cuéntale quién fue Nikola Tesla. Así mantenemos viva su historia. Gracias por escuchar, por tu tiempo y tu curiosidad. Recuerda darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio de 3 Minutos Podcast. Nos oímos en el próximo episodio.